Hola chicos, en este video hablaremos sobre una introducción a la estadística, definiciones, algunos conceptos y por qué es importante estudiar la estadística. Mencionar que los temas que aquí se muestran están tomados del libro de texto Estadísticas aplicada a los negocios y la economía. El primer punto sería por qué es importante estudiar la estadística. Bueno, tenemos tres características principales. La primera de ellas es que estamos rodeados de información, de datos, de números en nuestras actividades diarias. La segunda de ellas es que la estadística nos va a permitir utilizar estos datos para poderlos analizar. Y finalmente, como tercer punto, una vez que podamos analizar estos datos, podemos ser capaces de tomar decisiones informadas. Al final de cuentas, nosotros como tomadores de decisiones, será mejor que podamos tomar decisiones con base en cierto análisis y cierta información que simplemente tomar decisiones al aire. ¿Cómo poder tomar decisiones? El libro menciona un proceso de 5 pasos. La primera de ellas es determinar si existe la información adecuada, si contamos con la información necesaria de acuerdo al objeto de estudio. Si no es así, pasamos al segundo punto, en el cual recabamos la información requerida para poder evitar tener resultados erróneos. Una vez que tenemos la información completa, podemos comenzar a resumir la información de manera útil e informativa para enseguida poder analizarla y finalmente poder obtener conclusiones y tomar decisiones a partir de ella. Por definición, la estadística se define como la ciencia que recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar una toma de decisiones más eficaz. Vamos a ver entonces que la estadística como tal se puede dividir en dos ramas o en dos grupos. La primera de ellas es la estadística descriptiva, la cual nos permite organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Y la segunda, que es la estadística inferencial, la cual nos permite determinar alguna propiedad de una población con base en la información de una muestra de ella. Aquí es importante porque la estadística descriptiva lo único que tiene como objetivo es tomar la información y presentarla de manera informativa, mientras que la estadística inferencial nos permite ya analizar esa información y poder tomar decisiones al respecto. Aquí surgen dos conceptos importantes que estaremos manejando a lo largo del curso. Uno de ellos es población y el otro de ellos es muestra. Y por población vamos a entender el total de individuos objetos que son de interés para nuestro estudio, mientras que la muestra únicamente va a representar una pequeña porción de esa población de interés. Esto es importante porque pueden existir poblaciones cuya cantidad de individuos objetos sea bastante grande. Por ende, sería muy difícil poder encuestar o estudiar a cada uno de estos individuos de la población. Para ello entonces se utilizan las técnicas de muestreo de tal manera que podamos únicamente tomar una pequeña cantidad de esos individuos, de tal manera que podamos asegurar que la cantidad tomada representa las características de la población en su conjunto. De esta manera, pues bueno, estaremos realizando las encuestas o el estudio a menos individuos, lo cual también representa que va a ser más barato, más rápido, entre otras ventajas que tiene el muestreo. En la estadística vamos a estar manejando diferentes tipos de variables. Una de ellas son las cualitativas, la otra son las cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que no podemos representar de manera numérica y que representan una característica o una propiedad del individuo o de objeto de estudio. Por ejemplo, tenemos las características bonito y feo, bueno o malo, caro o barato. Son características de un objeto, pero que no podemos cuantificar. No podemos decir qué tan bonito es alguien o qué tan feo es algo. Igualmente no podemos decir qué tan bueno es algo, o qué tan malo es algo, o qué tan caro es algo, o qué tan barato es algo. Simplemente podemos señalar las características si están presentes o no en nuestro objeto de estudio. Respecto a las variables cuantitativas, son aquellas que podemos contar o representar de manera numérica, que se pueden medir. Y tenemos dos clasificaciones, las variables continuas y las variables discretas. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango máximo y mínimo de valores. Por ejemplo, cualquier valor entre 0 y 10, como puede ser 0.5, 2.3, 5.8, 9.7, 3.3, lo que ustedes quieran. Mientras que las variables discretas solamente pueden tomar ciertos valores dentro de
de este rango máximo y mínimo establecido. Por ejemplo, dos números enteros entre 0 y 10, únicamente podríamos elegir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estas variables siempre van a estar presentes en nuestros estudios estadísticos. Por ejemplo, si quisiéramos contar el número de estudiantes en un salón, pues vamos a tener un número discreto, un número entero. No podemos tener 5.5 alumnos o 3.3 alumnos. Siempre va a ser un número entero. Pero, por ejemplo, en ese mismo salón, si quisiéramos medir las estaturas de los estudiantes, entonces ahí tendríamos una variable continua. A lo mejor uno mide 1,80, otro mide 1,72, uno mide 1,53, 1,59 y así sucesivamente. Entonces, dentro de un mismo objeto de estudio podemos tener tanto variables discretas como variables continuas. Vamos a ver también lo que son los niveles de medición. Esto lo vamos a ir estudiando a lo largo del curso. Vamos a observar que los datos se pueden organizar en 4 niveles: niveles nominales, ordinales, de intervalo o de razón. En el nivel nominal, la variable de estudio se divide en categorías o resultados. No existe un orden para los resultados y las observaciones solo se clasifican y se cuentan. En el nivel ordinal, los datos se clasifican por conjuntos de etiquetas y los valores de los datos se pueden clasificar u ordenar. Para el nivel de intervalo, los datos se clasifican de acuerdo con el grado en el que poseen la característica de interés, y una diferencia igual en esta característica se traduce en una diferencia igual en la medición. Finalmente, en el nivel de razón, los datos se ordenan de acuerdo a la cantidad de características que poseen. Una diferencia igual en la característica representa una diferencia igual en la medición. El punto cero es significativo y representa la ausencia de la característica, y la relación o la división entre dos números tiene un significado, es importante en este punto. Esto lo iremos manejando a lo largo del curso e iremos entendiendo cuál es la diferencia entre cada una de ellas. La característica principal es que a nivel nominal tenemos información que no es tan específica del objeto de estudio, y conforme vamos avanzando hasta llegar al nivel de razón tenemos información que nos da ya bastante información, características respecto al objeto de estudio. A modo de resumen, se puede observar en esta tabla los diferentes tipos de medición y un ejemplo de ellos. Para el nivel nominal, los datos solo se clasifican, como por ejemplo los números de camiseta de jugadores o las marcas de automóvil. En el nivel ordinal, tenemos que los datos se ordenan, como puede ser el número de lista en la clase o la posición de los equipos dentro de un torneo o una liga. En el nivel de intervalo, hay una diferencia significativa entre valores, como la temperatura, la estatura, el peso u otras. Y en el nivel de razón, el punto cero es significativo, representa la ausencia de las características. También es significativa la relación que existe entre los valores, como puede ser el número de pacientes atendidos, el número de llamadas de venta realizadas o las distancias para llegar a cierto lugar. De esta manera hemos concluido la introducción a la estadística e iremos utilizando estos conceptos a lo largo del curso.